Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto poder recibirlos. Mucha gente amiga, ya amiga de derechos del fútbol. Tenemos una enorme expectativa en esta charla que realmente es apasionante. Vamos a hablar del fútbol amateur, algo que quizá no esté tan difundido, y que naturalmente es muy importante para entender cómo funciona la situación. Quiero contarles un poquito, para los que no lo conocen, quién es el doctor Punturiero, abogado, escribano, recibido en la Universidad de la UBA, asesor de clubes, futbolistas, directores técnicos, ex secretario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, 48 años de ejercicio profesional, realiza contratos deportivos, trabaja sobre derecho disciplinario, hace defensas, hace descargos, es profesor, ha escrito innumerables artículos, es expositor, y entonces es para nosotros una de las personas más autorizadas que tiene la República Argentina para hablar de este tema. Estamos felices. Muchos lo deben conocer a Pablo porque ha sido participante de nuestras charlas, de nuestros congresos, así que es un honor y una alegría tener le podemos decir Pablo porque ya lo consideramos un amigo, más allá de que es una eminencia jurídica, para nosotros es algo más importante, que es una persona increíble, ¿eh? Y ustedes ya lo van a ir conociendo. Bueno, los dejo con Pablo, que nos va a hablar entonces de la dimensión jurídica del fútbol amateur. Pablo, mil gracias por tomarte este tiempo para charlar con nosotros. No, por favor, al contrario. Buenos días para todos quienes se encuentren conectados. Muchísimas gracias por estar participando de esta clase. Mi agradecimiento a ustedes, por supuesto, y en especial al doctor Pablo Bruera y a Derechos del Fútbol por darme esta oportunidad de hablar de este tema que, como lo adelantó el doctor Bruera, es interesantísimo, es apasionante y está referido precisamente, como lo dijo él, al fútbol amateur, a la categoría, al estatus amateur del fútbol argentino. Y bueno, pero antes de comenzar, de adentrarnos específicamente a todo lo relacionado con el Consejo Federal del Fútbol Argentino, con sus reglamentaciones, con su estatuto, con su alcance, quisiera hacer una pequeña introducción para todos con relación a cómo se va forjando la Asociación Argentina de Fútbol, cómo se va forjando el fútbol asociación en la República Argentina. Y bueno, porque es realmente apasionante. Voy a ser muy breve con relación a este tema, ¿no? Pero no podemos dejar de señalar que esto se debe a un escocés, Alexander Watson Houghton, que es el padre del fútbol en la República Argentina y es el creador original de la Argentine Association Football League en el año 1893. La fundó precisamente esta asociación, Alexander Watson Houghton, mientras era docente de la English High School, y fue él quien creó precisamente a partir de los exalumnos de la English High School, que todavía existe y está en el barrio de Coglan, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, creó el club Alumni. Alumni, ex alumno, significa de la English High School, que participaron en los primeros torneos. Bueno, no quiero hacer, por supuesto, un análisis de todos los torneos ni nada que se le parezca. Solo quiero decir que esta Argentine Football Association League estuvo vigente desde 1893 hasta 1903. Desde 1903 hasta 1912 se transforma, cambia el nombre, la entidad, en Argentine Football Association. Se le quita liga, ¿no es cierto? Y en febrero de 1912, esta asociación adoptó la denominación de Asociación Argentina de Fútbol, es decir, se argentinizó, ¿verdad?, el nombre. Y durante este periodo hubo una escisión, hubo una división, ¿verdad?, que dio lugar a la Federación Argentina de Fútbol, que se fundó en 1912
y a la Asociación Amateurs. Acá empieza el primer término, amateurs, de fútbol, que no fue reconocida por la FIFA, ¿verdad? La Asociación Amateur de Fútbol no fue reconocida por la FIFA. Después, en 1926 y hasta el año 1931, la asociación que rigió los destinos del fútbol argentino fue la Asociación Amateur Argentina de Fútbol. Y en 1931 hasta el 34, la Asociación de Fútbol Amateurs y Profesionales, que pasó a denominarse en 1931 Asociación de Fútbol Amateurs y Profesionales, para en 1934, el 3 de noviembre de 1934, adoptó la denominación que conserva actualmente, Asociación del Fútbol Argentino. Precisamente, la Asociación del Fútbol Argentino nació el 3 de noviembre de 1934 como consecuencia de la fusión de la Liga Argentina de Fútbol Profesional sin afiliación a la FIFA y la Asociación Argentina de Fútbol Amateur, que sí tenía afiliación internacional. Y desde entonces la única rectora del fútbol argentino es la AFA. Pero acá viene el tema y acá vamos llegando a cómo aparece, cómo se crea, cómo se funda el Consejo Federal del Fútbol Argentino, porque no nació, por supuesto, de la nada. Tras esta fusión, el fútbol del interior, se agrupó en la Confederación Argentina de Fútbol. La Confederación Argentina de Fútbol fue fundada en 1922 y fíjense ustedes, estuvo a punto de arrebatarle la afiliación internacional a la FIFA, a la Asociación del Fútbol Argentino, en 1934. ¿Por qué? Porque esta Confederación Argentina de Fútbol establecía que la AFA tratará de unificar de inmediato el fútbol de toda la República y una vez alcanzada esa finalidad reconocerá a la Confederación Argentina de Fútbol como entidad autorizada para ejercer superintendencia sobre el fútbol del interior del país. Bueno, ¿qué pasa? Acá realmente sucedió algo insólito. La Confederación Argentina de Fútbol hizo un cuestionamiento y no estaba de acuerdo con la AFA. Y llegó hasta la FIFA, hizo una presentación a la FIFA. Los clubes del interior confederados hicieron una presentación a la FIFA para que se reconozca a esa Confederación del Interior como única entidad rectora del fútbol argentino. Claro, la Asociación del Fútbol Argentino, que tenía todos los clubes afiliados originalmente a la misma, se sobresaltó. ¿No? ¿Cómo? El fútbol del interior nos va a sobrepasar a nosotros. El único reconocido internacionalmente va a ser el fútbol del interior, la Confederación Argentina de Fútbol. No, entonces llegó a un acuerdo con la Confederación Argentina de Fútbol para evitar, ¿no es cierto?, que se lo deje de reconocer a la AFA como entidad rectora del fútbol nacional. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, la AFA estableció que iba a tratar de unificar de inmediato el fútbol del interior y una vez alcanzada esa finalidad lo iba a organizar. En buen romance, la AFA absorbió, se puso en el bolsillo al fútbol del interior y ahí la Confederación Argentina de Fútbol del Interior se puso a disposición de la AFA, se puso a disposición de la AFA y quedó diezmada. Se disolvió la Confederación Argentina de Fútbol. Fue una jugada rápida que hicieron los dirigentes porteños y de esta manera nace el Consejo Federal como una derivación de esta malograda Confederación Argentina de Fútbol y nace como un órgano de la AFA, aquello que iba a ser entidad rectora del fútbol nacional
y única reconocida por la FIFA, que era la Confederación Argentina de Fútbol, que nucleaba los clubes del interior del país, terminó absorbida por el fútbol porteño, por el fútbol de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, por la Asociación del Fútbol Argentino. Y esa confederación terminó siendo un órgano de la AFA, dependiendo de la AFA. Y así nace precisamente el Consejo Federal del Fútbol Argentino, que fue creado precisamente el 16 de enero de 1935 como una autoridad ejecutiva y como un órgano interno de la Asociación del Fútbol Argentino. El Consejo Federal del Fútbol Argentino, entonces, tiene cierta autonomía con relación a algunas actividades relacionadas con el fútbol del interior del país. Autonomía que es, digamos, casi absoluta, no llega a ser absoluta, pero dentro de la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA es el órgano encargado de la conducción y organización del fútbol en las provincias del interior del país. Una jurisdicción amplísima que comprende 233 ligas. Este número, quiero que quede algo claro, este número de ligas, 233, es fluctuante porque hay ligas que se van, nuevas ligas que se van afiliando, que van reconociendo como tales el Consejo Federal del Fútbol, y hay otras que se van desafiliando también. Es lo mismo que sucede con los clubes, que son más de 3.500 que integran estas 233 ligas. También hay clubes que por dejar de participar en el fútbol organizado del interior del país pierden la condición de integrantes de las ligas. Las ligas los desplazan, los eliminan, los suprimen. ¿Por qué? Porque no dejan de participar en el fútbol organizado. Los clubes del interior del país que integran las respectivas ligas tienen la obligación de participar todos los años, tener un equipo de primera categoría participando y 3 equipos de las denominadas divisiones menores también participando. Si no logran este cometido, la liga respectiva lo quita como integrante de la liga en cuanto al fútbol organizado por la misma. Claro que hay excepciones, a veces por circunstancias excepcionales, que un club no puede participar, le hace la presentación correspondiente a la liga pidiendo que tenga en cuenta como excepción el no poder participar un año determinado y bueno, y no lo elimina, lo deja en suspenso. Lo deja en suspenso hasta que vuelva a participar. Pero ojo, lo deja suspenso por un solo año. No es que puede quedar en suspenso sin participar un club que integra una liga a perpetuidad. No, no, porque entonces sí lo va a eliminar. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se organizan estas 233 ligas con más de 3.500 clubes que están afiliados entre esas 233 ligas? Y bueno, lo que se tiene como referencia acá es la distribución geográfica de las ligas y las provincias en regiones. Se dividen en regiones y las regiones son la región patagónica, la región pampeana sur, la región pampeana norte, la región litoral, ¿verdad? Y bueno, son 8 regiones que integran precisamente la posibilidad de las ligas que se unan y que ingresen de acuerdo a su ubicación territorial a cada una de esas regiones. Ya les digo, es la región patagónica, la región pampeana sur, la región pampeana norte, la región de Cuyo, la región litoral sur, la región litoral norte, y cada región
la región centro y la región norte. Y cada región nuclea las ligas respectivas por jurisdicción territorial. Acá se tiene en cuenta la jurisdicción territorial. Esto es importantísimo. Bueno, dicho esto, vamos a ver cuál es la misión entonces del Consejo Federal del Fútbol. Bueno, es gobernar, precisamente como les dije, gobernar y dirigir el fútbol de su jurisdicción. ¿Cuál es su jurisdicción? Todas las provincias del interior del país, exceptuando la ciudad autónoma de Buenos Aires y lo que sería el Gran Buenos Aires, el denominado para la Argentina el AMBA. Bueno, a través de ligas, que son 233. ¿Y estas ligas qué son? Son asociaciones civiles. Deben constituirse las ligas como asociaciones civiles para poder tener como miembros a clubes del interior del país que también tienen que ser, deben constituirse como asociaciones civiles, con todo lo que eso representa y que precisamente el reglamento del Consejo Federal del Fútbol establece como una de las obligaciones para los clubes y para las ligas que tienen que organizarse como asociaciones civiles sin fines de lucro, con todo lo que ello representa para el derecho argentino, que significa que sus dirigentes no pueden cobrar sueldo, que los jugadores no pueden cobrar sueldo, salvo hay una excepción, ya lo vamos a ver, que es el caso del Federal A, que es una liga semiprofesional, y que por supuesto todo lo que puedan recaudar lo tiene que destinar al beneficio de los asociados y al beneficio de la comunidad en general. Bueno, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Hay un sistema para posibilitar que los clubes puedan participar del Consejo Federal del Fútbol Argentino, puedan afiliarse a una liga y poder participar en los torneos que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino y también en los torneos que organizan las ligas respectivas en su jurisdicción? Sí, hay un sistema de licencia de clubes, un sistema de licencia que es diferente al sistema de licencias de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. La Liga Profesional del Fútbol Argentino es la que rige, está dentro de la AFA también, como un órgano de la misma. Digamos que la AFA tiene, en cuanto a la organización y a la dirección del fútbol, dos órganos diferentes. Uno es la Liga Profesional del Fútbol, que se encarga de organizar y dirigir todo lo relacionado con el fútbol profesional, lo que es precisamente la Liga Profesional del Fútbol, que sería la primera división, la más importante, la Primera Nacional, que es la segunda categoría, ¿verdad? La B Metro y la Primera C. Y tiene otro órgano que es el Consejo Federal del Fútbol, que es el encargado de gobernar y dirigir todo el fútbol del interior del país a través de las ligas que forman parte del Consejo Federal del Fútbol. Ahora bien, les decía que hay un sistema de licencia. No cualquier club se puede presentar así y pedir la afiliación a una liga, que es un club de La Pampa, que quiere afiliarse precisamente a la Liga Pampeana, supongamos la Liga Pampeana dentro de la región Pampeana Sur, pide, por supuesto, la afiliación. Tiene que cumplir ciertos requisitos. Esos requisitos están establecidos precisamente en el reglamento del Consejo Federal del Fútbol. Tiene que cumplir ciertas condiciones para tener la licencia deportiva, así se denomina, para facultarlos a que puedan participar en torneos organizados por el Consejo Federal del Fútbol. ¿Y cómo lo logra? Bueno, a través de méritos, a través de méritos deportivos y también con relación a licencias institucionales, a que tengan, por ejemplo,
una cancha en condiciones apropiadas para jugar al fútbol, que participe activamente, ¿verdad? Que pueda participar en los torneos organizados, inclusive por la liga correspondiente, e inclusive también que puedan participar en torneos organizados por la AFA, como es la Copa Argentina. La Copa Argentina, la que organiza, hay, fíjense ustedes, para quienes están en la Argentina, existe una copa que es la Copa Argentina, en la que participan clubes del interior del país, de distintas federaciones y de distintas ligas que pertenecen a la órbita del Consejo Federal del Fútbol Argentino y disputan partidos entre sí y también partidos con equipos que están regidos en cuanto a la organización y a la conducción por la Liga Profesional de Fútbol. O sea, de pronto juega, supongamos, Independiente de Chivilcoy, que pertenece a una liga del interior del país, clasifica para jugar la Copa Argentina. ¿Por qué clasifica para jugar la Copa Argentina? Y bueno, porque obtuvo un puesto privilegiado, salió campeón, por ejemplo, del torneo federal amateur, que organiza ahora ya lo vamos a ver más tranquilo, que organiza el Consejo Federal de Fútbol Argentino. Entonces, ese equipo que salió campeón del torneo federal amateur que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino, le permite, queda habilitado para participar en un torneo organizado por la AFA, que es la Copa Argentina. Bueno, es un sistema de méritos. Realmente, la organización del fútbol argentino es muy democrática. Puede tener muchas críticas, pero es tremendamente democrática, porque le da la posibilidad a un club de un pueblito que pueda integrarse a una liga regional, ir avanzando, ir desarrollándose institucionalmente y también en el ámbito deportivo y poder, si sale campeón del torneo amateur, interligas, clasificar hasta llegar a disputar la Copa Argentina e inclusive llegar a participar del torneo federal A, que es importantísimo, que organiza el Consejo Federal de Fútbol Argentino y cuyo campeón puede tener la posibilidad de ingresar al torneo de segunda división, que es la Primera Nacional. Y si sale campeón de la Primera Nacional, asciende a la Liga Profesional de Fútbol. Fíjense cómo hay una escala, un escalón que es posible. ¿Que es una lucha complicada? Claro que sí, pero existe y se da, y hay casos que se han dado al respecto a lo largo de los años, por supuesto. Bueno, ahora lo importante es esto. ¿Cómo están divididas las categorías dentro del fútbol argentino? Bueno, la primera categoría del fútbol argentino, ya les dije, es la Liga Profesional del Fútbol, que está gobernado y dirigido, conducido por la Asociación del Fútbol Argentino. La Liga Profesional del Fútbol es la primer categoría del fútbol argentino. ¿Cuál es la segunda categoría del fútbol argentino? La Primera Nacional. La Primera Nacional, que está también bajo la égide de conducción y gobierno y dirección de la Asociación del Fútbol Argentino. Y acá viene la tercera categoría del fútbol argentino, la tercera categoría, que es precisamente el Torneo Federal A. Y el Torneo Federal A lo organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino. Por eso les decía que quien resulte campeón
del torneo federal A asciende inmediatamente a la categoría superior, a la segunda categoría del fútbol argentino, que es la Primera Nacional. Y si sale campeón, se consagra campeón de la Primera Nacional, asciende inmediatamente a la Liga Profesional de Fútbol. Inmediatamente. Bueno, pero hay una cuarta categoría también en el fútbol argentino. Hasta ahora vimos tres. La tercera es el Torneo Federal A, que es para los clubes del interior del país el Torneo Regional Federal Amateur. El Torneo Regional Federal Amateur, que es la puerta de entrada para los clubes del interior del país al sistema federal de torneos, al Federal A. Porque, como les dije anteriormente, quien se consagra campeón de este torneo regional federal amateur, que es conducido y organizado también por el Consejo Federal del Fútbol, tiene la posibilidad de ascender al Federal A, de formar parte del Federal A. Y si sale campeón, ya le digo, del Federal A, pasa automáticamente a la Primera Nacional, que es la segunda categoría del fútbol argentino. O sea, es un sistema altamente democrático. Bueno, ahora, dicho esto, queda saber, el Consejo Federal del Fútbol Argentino, bueno, yo ya dije, organiza el torneo Federal A, organiza el torneo, el torneo regional Federal Amateur, pero organiza otros torneos también en el ámbito de su jurisdicción, en el ámbito del interior del país, porque hay que remarcar esto: el Consejo Federal del Fútbol Argentino gobierna y dirige todo lo relacionado a la jurisdicción del interior de la República Argentina. Se excluye la ciudad autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Bueno, pero además, les decía, del torneo Federal A y del torneo regional federal amateur, el Consejo Federal también organiza otros torneos. Por ejemplo, fíjense, para este año 2025 tiene dispuesta la organización de un torneo federal de clubes femenino, un torneo federal de fútbol de clubes femenino, además del torneo federal de clubes masculinos, por supuesto, ¿no? Pero además tiene organizado un torneo masculino que ya se está disputando, sub-18 de clubes, porque también se ocupa del fútbol playa, también se ocupa en el interior del país, del fútbol salón, ¿verdad? De lo que no se puede ocupar es del fútbol 8. Fútbol 8 porque no está arreglado en la Federación Internacional de Fútbol. O sea, todo parte de arriba. La Federación Internacional de Fútbol también reconoce el fútbol playa, reconoce el fútbol salón, el fútbol femenino, el fútbol 8 no, ¿verdad? Entonces, mal puede, si la FIFA no reconoce un torneo para jugarlo como fútbol asociación, no puede, mucho menos, admitirlo dentro de su gobierno la AFA, ni tampoco el Consejo Federal de Fútbol Argentino como órgano que es de la AFA. Pero acá hay un detalle también que muchas veces se pierde. Hay un torneo muy lindo, muy interesante, que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino y que es la Copa País. ¿Qué es la Copa País? Es la copa de selecciones de ligas del interior. De estas 233 ligas, algunas, muchas de ellas, participan de la Copa País, que es la copa, ya les digo, de selecciones de ligas que se está disputando actualmente en el ámbito del Consejo Federal del Fútbol Argentino. ¿Y cómo se organiza? ¿Cuál es la idea? La idea es clasificar 8 selecciones, una por cada región deportiva. Les comenté que hay 8 regiones deportivas. Bueno,
se busca clasificar una selección de cada una de esas regiones deportivas para la etapa final. Y van a participar 70, están participando 75 selecciones. Este torneo creo que se está desarrollando porque Sí, estaba prevista su iniciación para el 26 de mayo. ya Bueno, arrancó. como ven, se está desarrollando, ¿verdad, Sí, sí, Pablo? sí, sí. Ya fui a ver un par de partidos. Es perfecto y es interesantísimo porque está comprendiendo las selecciones de las 8 regiones del interior Totalmente. del país. Es fantástico, prácticamente es un torneo seleccionado nacional, son como las selecciones nacionales, pero a nivel local, ¿verdad? Algo muy bueno que se debe ver, muy buen fútbol. Yo no pude presenciar ningún partido hasta ahora. Es muy Bueno, interesante, Pablo, discúlpame que te corte, pero es no, muy por favor. interesante y va mucha gente para empezar a ver jugadores para el Federal A. Eso es lo que me estaban diciendo. Claro, claro. Bueno, esto es algo a quienes, los agentes de fútbol, ¿verdad? Quienes se dedican al scouting, también a la captación, tienen que Sí, tener en cuenta el sí, tema de todo el fútbol del interior del país en la República Argentina, que es enriquecedor al máximo, al máximo. Hay muchas figuras, muchas estrellas. Esto es algo muy a tener en cuenta precisamente por los agentes de fútbol y por quienes se dedican al scouting, a la captación. Hay muchos chicos jóvenes en el interior del país que juegan para clubes que integran ligas del fútbol del Consejo Federal del Fútbol Argentino y que por alguna circunstancia, por carencias económicas, no pueden llegar, no pueden desarrollarse en el fútbol. Bueno, ahí está el tema de la participación de los agentes de fútbol, ¿verdad? De los scouting, de los captadores, para advertirlos, para advertirlos. Hay que hacer un trabajo, por supuesto, muy importante, pero eso ya depende de la profesión que ustedes conocen perfectamente, ¿verdad? Y, y tratar de que tengan una continuidad en el fútbol y así se lograron llegar muchas figuras del fútbol argentino, ¿eh? Miren, voy a nombrar una sola, porque si no se va a ir la clase en esto y no es el objeto de la clase. René Orlando Houseman. René Orlando Houseman era de Santiago del Estero. Un muchacho, René Orlando Houseman fue un win derecho extraordinario increíble. del fútbol argentino que se inició de Santiago del Estero, lo trajeron a excursionistas, de excursionistas pasó a Defensores de Belgrano pasó a Huracán, se consagró campeón con el Club Atlético Huracán en 1973 y de inmediato pasó a la selección argentina en 1974 y en 1978 integró la selección argentina campeona del mundo. O sea, un muchacho que si no hubiese tenido la posibilidad de poder desarrollarse en el fútbol, se hubiese quedado en Santiago del Estero, así como centenares de ejemplos. Bueno, más o menos establecido esto de cómo es el tema de la organización y de los torneos por parte del Consejo Federal del Fútbol Argentino. Brevemente voy a hablar de la conformación del mismo, de la conformación del Consejo Federal del Fútbol Argentino, aclarando algo, que esto es muy importante desde el punto de vista jurídico, porque cuando hay un cuestionamiento jurídico, ¿qué es lo primero que se ve? Primero, si es una persona jurídica, no es una persona jurídica. El Consejo Federal de Fútbol Argentino no es una persona jurídica, es un órgano que integra la Asociación del Fútbol Argentino, forma parte de la Asociación del Fútbol Argentino, pero sí, por supuesto, tiene responsabilidades y tiene un domicilio legal. ¿Cuál es el domicilio legal del Consejo Federal del Fútbol Argentino? El mismo edificio donde tiene su sede la Asociación del Fútbol Argentino, Viamonte 1366. En este caso, el quinto piso del edificio de Viamonte 1366, donde, bueno, algunas veces hemos ido, está precisamente ocupado, desarrolla sus funciones el Consejo Federal del Fútbol Argentino. ¿Quién es el presidente del Consejo Federal del Fútbol Argentino?
Y bueno, al ser un órgano de la Asociación del Fútbol Argentino, el presidente natural del Consejo Federal del Fútbol Argentino es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, ¿verdad? En este momento, el señor Claudio Tapia es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y es el presidente también del Consejo Federal del Fútbol Argentino. Bueno, ahora bien, para llevar a cabo, para ejecutar sus funciones y su misión específica de organizar y gobernar y dirigir el fútbol del interior del país, tiene que haber una autoridad máxima también, parecida a lo que es el presidente del fútbol argentino con relación a la AFA para el Consejo Federal del Fútbol. Por eso el Consejo Federal del Fútbol argentino tiene también un presidente ejecutivo, que en este caso es el señor Pablo Tobillino, quien a la vez, fíjense, porque no hay incompatibilidad, es el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. No existe una incompatibilidad al respecto. Ahora bien, ¿quién designa, quién elige al presidente ejecutivo del Consejo Federal del Fútbol? Lo elige el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Lo elige el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, después, ¿cómo está organizado este órgano ejecutivo del Consejo Federal? También tiene un secretario general. Al secretario general, ¿quién lo elige? El presidente el presidente ejecutivo, el presidente del Consejo Federal del Fútbol Argentino, o sea, el señor Pablo Tobillino, elige al secretario general, que actualmente es el señor Javier Treuque. Bueno, ¿qué hace el secretario general? Bueno, cumple la función que cumplen todos los secretarios generales en las distintas asociaciones civiles, ¿verdad? Esta no es una asociación civil, el Consejo Federal. Sí, la AFA, por supuesto, ¿no? Es una persona jurídica de derecho privado, como lo es también la FIFA. Es una persona jurídica del derecho privado. El Consejo Federal de Fútbol es un órgano de la AFA, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hace? Suscribe actas, realiza las notificaciones, pide los informes correspondientes, ordena las publicaciones en el boletín oficial del Consejo Federal del Fútbol y todas las demás funciones que están establecidas. No las voy a nombrar todas porque si no tendríamos una clase de 3 horas. Están establecidas en el artículo 58 del Reglamento General del Consejo Federal del Fútbol Argentino. Bueno, y también hay un secretario del Interior que integra el órgano ejecutivo del Consejo Federal del Fútbol Argentino, cuyas facultades, cuyas atribuciones están regladas en el artículo 62 del Reglamento General del Consejo del Fútbol Argentino. Al secretario del Interior, ¿quién lo elige? También lo elige el presidente ejecutivo, el señor Pablo Tobillino, elige, como elige también al secretario general, elige al secretario del Interior del Consejo Federal de Fútbol Argentino. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la función fundamental del secretario del Interior? Bueno, miren, para quienes están en la República Argentina, ¿vieron la figura del ministro del Interior? El ministro, ¿qué es un ministro del Interior? Es el nexo entre el Poder Ejecutivo, que es unipersonal, con los gobernadores de provincia, con los gobernadores del interior, ¿verdad? Bueno, por eso se denomina ministro del Interior. Con el mismo criterio, el secretario del Interior del Consejo Federal del Fútbol Argentino es el nexo entre el Consejo Federal del Fútbol Argentino, entre el órgano ejecutivo y los delegados federales de las provincias. Los delegados federales provinciales, que son colaboradores inmediatos del presidente ejecutivo y cuyas funciones están regladas en los artículos 63 al 70 del Reglamento General del Consejo de Fútbol Argentino.
Bueno, entonces estamos viendo hasta ahora que el órgano ejecutivo del Consejo Federal del Fútbol Argentino está integrado por un presidente natural, que es Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, por un presidente ejecutivo que tiene tareas comerciales y de tesorero, que es el señor Pablo Tobillino, cuyas facultades están regladas en el artículo 60 del Reglamento General del Consejo Federal del Fútbol. Tiene un secretario general, ya lo vimos, y tiene un secretario del Interior. Pero hay otro secretario más también, claro, y era necesario. ¿Cuál es la actividad del Consejo Federal del Fútbol? El deporte, el fútbol. Entonces hay un secretario deportivo también. Integra el órgano ejecutivo, además, un secretario deportivo que lo elige también el presidente ejecutivo del Consejo Federal del Fútbol Argentino, el señor Pablo Tobillino, también elige al secretario deportivo, ¿verdad? Y ¿qué hace el secretario deportivo? Bueno, el secretario del Interior vimos que era el nexo entre el Consejo Federal y los delegados federales, ¿verdad?, del interior del país. El secretario deportivo tiene una misión específica, es el nexo entre el Consejo Federal y los clubes del Campeonato Federal A. Los clubes que participan en el Campeonato Federal A no se dedica a otra cosa. No es un delegado del interior del país, es un nexo entre el Consejo Federal del Fútbol Argentino y los clubes que compiten en el Campeonato Federal A. Bueno, y hay delegados provinciales, ya les dije, que son colaboradores inmediatos del presidente ejecutivo de la AFA. Bueno, por supuesto, el Consejo Federal del Fútbol Argentino, como todo órgano de gobierno, tiene un poder ejecutivo, órgano ejecutivo, que recién lo vimos en cuanto a su conformación, tiene también, por supuesto, un órgano judicial. Un órgano judicial. Es lo mismo que para quienes son, ¿verdad? Para quienes están en la República Argentina y conocen la organización de gobierno, la República Argentina tiene un poder ejecutivo que es unipersonal, tiene un poder legislativo, ya lo vamos a ver, esto también lo tiene el Consejo Federal del Fútbol Argentino, y tiene un poder judicial. Bueno, acá hay una diferencia. Como sucede con el Estado Nacional también, con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, son poderes políticos porque toman decisiones de gobierno. El Poder Judicial no toma, no es político, no toma decisiones de política, ¿verdad? Sino que imparte justicia. Bueno, el órgano judicial del Consejo Federal del Fútbol Argentino imparte justicia. Sus atribuciones y sus funciones están regladas en el artículo 71 al 77 del reglamento del Consejo Federal del Fútbol Argentino. ¿Dónde tiene su sede el órgano judicial y cuál es del Consejo Federal del Fútbol Argentino? El órgano judicial del Consejo Federal del Fútbol Argentino es el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior. Así se denomina. Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior. Sus facultades están regladas del artículo 71 al 77 del reglamento del Consejo Federal del Fútbol. ¿Dónde tiene su sede? ¿Dónde tiene su sede? En el edificio de la Asociación del Fútbol Argentino, en el mismo piso donde se encuentra el Consejo Federal del Fútbol Argentino. ¿Quiénes eligen? Acá viene el tema. ¿Quiénes eligen a los integrantes del órgano judicial del Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior? No lo elige el presidente de la AFA, no lo elige el presidente ejecutivo. ¿Por qué? Porque no se dedica a la política, no tiene que haber injerencia política. Lo eligen los asambleístas, el órgano deliberativo,
que ya lo vamos a ver, por supuesto, cómo está conformado, del Consejo Federal del Fútbol Argentino, a propuesta del presidente ejecutivo. El presidente ejecutivo le propone al órgano deliberativo, a los asambleístas del Consejo Federal de Fútbol, nombres que tienen que ser abogados, necesariamente los integrantes del Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal del Fútbol tienen que ser abogados. No pueden no serlo. No existe un tribunal de justicia deportiva que no sean abogados, del que no sean abogados sus integrantes. Bueno, ¿cuántos son estos integrantes del Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior? Son 3 integrantes y hay 2 suplentes también. ¿Y qué hacen? Juzgan y sancionan las infracciones previstas y reprimidas en el reglamento de transgresiones y penas del Consejo Federal del Fútbol Argentino. El Consejo Federal del Fútbol Argentino tiene un reglamento, ya se lo voy a mostrar, de transgresiones y penas. El reglamento de transgresiones y penas del Consejo Federal del Fútbol Argentino consta de 297 artículos. Es muy exhaustivo, muy exhaustivo. Tipifica, es decir, describe las conductas que son castigadas con diversos tipos de sanciones. No lo vamos a analizar acá con profundidad, es hermoso, yo lo quisiera hacer, pero bueno, no va a dar el tiempo, ¿verdad? Pero es un cuerpo normativo sancionador que tiene 297 artículos. Y fíjense ustedes, ¿no? El reglamento de transgresiones y penas de la Asociación del Fútbol Argentino tiene 298 artículos, o sea, prácticamente es la misma extensión. Bueno, claro que hay, sí me voy a permitir, por supuesto, acá referir a algo. Claro que acá tiene figuras diferentes. Hay protagonistas, hay sujetos imputables diferentes, porque acá, por ejemplo, están las ligas también como posible sujeto de sanción, ¿verdad? Después, al igual que en el reglamento de transgresiones y penas de la AFA, sujetos punibles son los jugadores, los clubes, los cuerpos técnicos, hasta los socios, ¿verdad? Y establecen distintos tipos de sanciones, Hay sanciones que no pueden ser, esto sí, no quiero pasar de mencionarlo, las sanciones de corrupción, ¿verdad? De amaño de partidos, las sanciones de agresión a árbitros y la agresión por dopaje y las sanciones por dopaje, las infracciones por dopaje, comprobadas que sean, no pueden ser objeto de indulto. No pueden ser objeto de indulto. Eso, lamentablemente, expulsión, ¿verdad? Inhabilitación permanente para ejercer los cargos. Depende de quién haya sido, de quiénes hayan sido los sujetos activos de cada una de esas infracciones, ¿verdad? Bueno, el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior es tribunal de apelación, esto es muy importante decirlo, de los fallos que dicten los tribunales de penas de las ligas. Cada liga, cada una de las ligas, de estas 233 ligas, que puede cambiar el número, ya les digo, del interior del país, reglamenta su propio tribunal de justicia. Lo que no puede hacer es dictar un reglamento de transgresiones y penas diferente. No, hay un único reglamento de transgresiones y penas, que es el que dicta el Consejo Federal del Fútbol Argentino. Es como el Código Penal de la Nación Argentina, en la República Argentina, ¿verdad? Cada provincia organiza su administración de justicia, tiene sus propios tribunales de justicia, pero el Código Penal es uno solo.
es el Código Penal de la Nación, para todo el país. Y los tribunales de justicia de cada provincia deben aplicar ese único código penal para toda la nación argentina. Del mismo modo, cada uno de los tribunales de justicia de cada una de las ligas debe aplicar este único reglamento de transgresiones y penas, el dictado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino. La norma de fondo, la norma sustancial, la norma sustantiva es única. Sí, por supuesto, cada liga tiene su propio tribunal de justicia y precisamente los fallos que dicte un tribunal de justicia de una liga determinada, de cualquiera, puede ser apelable ante el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal del Fútbol Argentino. Por supuesto. Bueno, a ver, dicho esto, también en el Consejo Federal del Fútbol Argentino existen departamentos internos. Los departamentos internos son 9 y están designados por el presidente del órgano ejecutivo. ¿Y qué son los departamentos internos? Bueno, son una especie de asesores, como si fueran ministros, ¿verdad? Que asesoran. Bueno, hay un departamento de legales, afiliaciones, reglamentos e interpretaciones, hay un departamento de licencias de clubes. Cuando hablamos de licencias de clubes, para que quede claro, son las habilitaciones. ¿Queda habilitado este club para poder participar en este torneo? Sí, queda habilitado. ¿Queda habilitado para poder formar parte de una liga? Sí, queda habilitado. Este no, porque no reúne las condiciones. Este sí. Bueno, hay un departamento de licencias de clubes y categorización de ligas. Hay un departamento de torneos, hay un departamento técnico y de estadios, hay un departamento de futsal y fútbol playa también. Hay un departamento arbitral, hay un departamento infanto-juvenil y hay un departamento de fútbol femenino y hay un departamento del torneo Federal A, porque el torneo Federal A es el más importante que organiza el Consejo Federal de Fútbol Argentino. Esto es indudable, ¿verdad? Es el torneo de mayor jerarquía. Bueno, y ahora vamos a pasar al órgano deliberativo. Hablamos del órgano ejecutivo, hablamos del órgano judicial, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar del órgano deliberativo, de lo que sería el poder legislativo en la República Argentina. Bueno, el órgano deliberativo del Consejo Federal del Fútbol Argentino está integrado por 19 representantes del Consejo Federal que provienen de las ligas afiliadas. 19 representantes. Sus funciones están regladas del artículo 27 al 45 del reglamento del Consejo Federal. Y bueno, provienen sus representantes de la jurisdicción bonaerense pampeana interior, perdón, de la jurisdicción norte, de norte capitalinas, norte interior, de la región de Cuyo, capitalinas, de Cuyo interior. Cuando digo Cuyo capitalinas, me estoy refiriendo precisamente a la ciudad de Mendoza, a la ciudad de San Luis, a la ciudad de San Juan, pero también hay, por supuesto, jurisdicciones en el interior, desde ya. Bueno, jurisdicción centro-interior, jurisdicción mesopotámica capitalina, jurisdicción mesopotámica interior, jurisdicción litoral capitalina e interior, jurisdicción sur capitalina e interior, ¿verdad? Bueno, dicho esto, quiero ahora referirme, no les comenté que por razones de tiempo no podemos abordar el análisis del reglamento de transgresiones y penas del Consejo Federal del Fútbol Argentino, porque es muy frondoso su tratamiento, es muy extenso y tiene que hacerse de una manera exhaustiva para poder ser comprendido. Pero sí quiero referirme, si el tiempo me lo permite, a un tema muy interesante para los agentes de fútbol, ¿verdad? Para los representantes, también para los clubes.
que integran las diferentes ligas, para las ligas también, por supuesto, que es el reglamento de transferencia interligas. ¿Qué es el reglamento de transferencias interligas? Es un reglamento que precisamente es dictado también por el Consejo Federal del Fútbol Argentino, que debe aplicarse obligatoriamente en todo el interior del país con relación a la transferencia de jugadores de una liga a otra. Ustedes saben que cuando existe una transferencia, la transferencia no es de un club va a otro club, no, 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 no. Va a la liga correspondiente, en su caso va a la federación correspondiente. Si dentro de la República Argentina, si un jugador de Boca es transferido a River, bueno, no, pasa primero por la AFA, necesariamente. Pasa primero por la AFA, ¿verdad? Porque la AFA es el que determina, le da la posibilidad de inscribirlo para el club. Queda registrado en la Asociación del Fútbol Argentino con los derechos federativos a favor del club de destino. Bueno, en el caso del fútbol del interior del país, del Consejo Federal del Fútbol Argentino, también hay que cumplir una serie de trámites, de recaudos, de requisitos obligatorios para que pueda ser transferido un jugador de un club que pertenece a una liga, que es miembro de una liga determinada, a otro club. Tiene que haber requisitos de transferencias interligas cuando pasa de una liga a otra, cuando pasa de una liga a otra. Y fíjense ustedes, ¿qué hay que hacer acá? ¿Qué determina? Lo voy a decir a grandes rasgos. El jugador inscrito en una liga tiene que solicitarle a la liga a la que pretende ingresar el jugador mediante un formulario de transferencia que debe completar el jugador y entregarle a la liga sesionaria. O sea, el que pide, hay algo fundamental para que se entienda. ¿Quién pide la transferencia de un club a otro, de una liga a otra en el interior del país? El jugador. El jugador. El jugador tiene que llenar un formulario. Miren, yo les voy a mostrar, acá tengo, no uno completo, sino un modelo tipo. Este es el formulario de transferencia. ¿Qué debe completar el jugador? ¿Y dónde lo tiene que presentar? ¿En el club en el que está inscrito? No, en el club al que quiere ir. En el club al que quiere ir, en el club de destino, en el club al que quiere él inscribirse, en el que pretende inscribirse. Lo tiene que hacer, fíjense qué cosa, ¿no? Todavía no fue ayornado el reglamento de transferencias interligas. De acuerdo al reglamento, tiene que hacer el pedido una vez que lo recibe el club de manos del jugador, el club al que quiere inscribirse el jugador, tiene que notificarle al club en el cual se encuentra inscrito en ese momento el jugador de ese pedido que está haciendo su jugador. ¿Para qué? Para que le autorice la transferencia. Esto ya vamos a mencionarlo particularmente, bueno, porque también tiene que ayornarse el Consejo Federal del Fútbol y este reglamento con relación a esta prohibición que hay y que le comento qué es lo que sucede. Si el club, si el club en el que está inscrito el jugador le responde ante el pedido del club al cual quiere inscribirse el jugador, le responde que no le da el pase, que se niega a darle el pase, está sonado en términos vulgares, no se lo puede transferir, no se lo puede transferir, establece lo que se denomina la cláusula candado, este reglamento. Por supuesto, esto va en contra de los preceptos actuales de la Federación Internacional de Fútbol, porque un club no es propietario del jugador, mucho menos tratándose de un jugador que no tiene un contrato deportivo que cumplir con el club como es en el fútbol amateur, que lo ata al club un jugador amateur si no tiene ningún contrato para cumplir.
¿Por qué se establece esta cláusula candado? Eso hay que modificarlo. Categóricamente hay que modificarlo, porque si no, ¿a qué se llega? Y bueno, a los pedidos de amparo, a las solicitudes de amparo de jugadores amateurs, sean mayores o menores, que vemos que pululan permanentemente cuando un club, por ejemplo, de la Liga Profesional de Fútbol o, bueno, o de cualquier otra categoría del Consejo Federal, no le quiere dar el pase al jugador. Claro. Bueno, Pablo, se presenta un recurso de amparo, termina exacto. en una acción de amparo o en una acción Pablo, declarativa directamente, en este caso por tratarse de amateur. ¿Qué hay que discutir? No hay nada que discutir, no hay un contrato que ate al jugador en el Consejo Federal del Fútbol. No recibe una remuneración, no es un jugador profesional, es amateur. Esta cláusula candado es terrible y hay que modificarla. ¿Qué Pablo, pasa ¿podemos en ir la contestando práctica? Les preguntas? comento que, sí, les comento qué pasa. Sí, No, Pablo. te decía si podemos ir contestando preguntas ya, Ah, sí, Pablo. cómo no. Si querés ir redondeando, con todo gusto. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, las ligas, en términos vulgares, le voy a decir, aflojan, ceden y terminan dando el pase. Ok. Por supuesto, hay pases que son obligatorios. Obligatoriamente a veces un club tiene que darle el pase a un jugador, obligatoriamente. Y acá no hay solicitud alguna, porque si el jugador que se quiere ir del club en el que está inscrito, ese club no participó, no está participando de torneos organizados por la liga, no está participando activamente en torneos organizados por la liga, el jugador tiene la posibilidad, sin necesidad de pedir autorización ninguna, el club de destino, de ir y registrarse en la liga y en el club perteneciente a la liga que él desee. Lo puede hacer perfectamente, porque es una sanción, es una especie de sanción al club que lo tiene registrado, pero no participa en torneos. Entonces, ¿para qué lo tiene? Pobre hombre, pobre jugador, pobre futbolista. Ah, no, prueba el hecho y lo hace directamente. ¿Y cómo se prueba el hecho? El hecho es público, porque los clubes que participan o que no participan en las diferentes ligas aparecen en el listado. Bien. Aparecen en el listado. No hay ningún problema. Bueno, Arrancamos, Pablo, ¿te parece? Con dos o tres sí, preguntitas, arrancamos, porque se arrancamos. nos fue la hora ya. Mirá. Bueno, Excelente, Pablo. no, por favor. Mirá, dice una pregunta que creo que es bastante común, que me gustaría ver si podés contestarla, que dice, ¿cuál es la diferencia entre un club directamente y otro indirectamente afiliado a la Asociación del Fútbol Bueno, Argentino? bueno, acá viene. Es una muy buena pregunta. Y acá, ¿por qué se dice que el club está directamente afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino? Esta es una rémora de los 18 clubes que inicialmente integraron la Asociación del Fútbol Argentino dentro de la jurisdicción territorial de la capital federal y del Gran Buenos Aires. Ellos estuvieron afiliados directamente. Trátese de clubes de primera división, como también de lo que antes era la primera B, la primera C, ¿correcto? La primera D. Son clubes que originariamente en las distintas categorías, primera categoría, categoría ascenso A, categoría ascenso B, estuvieron afiliados desde el inicio en la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Verdad? En cambio, fíjense ustedes, por eso se habla indirectamente. Cuando se crea el Consejo de Fútbol del Interior, el club, ¿dónde se inscribe? Un club del interior del país, que no pertenece a estas categorías, que no pertenece al ámbito jurisdiccional de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Dónde se inscribe? ¿Se inscribe en la AFA? No, 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 se inscribe en la liga. Y la liga sí directamente está afiliada a la AFA a través del Consejo Federal. Quien está afiliado a la AFA a través del Consejo Federal, por supuesto, es cada una de las ligas del interior. El club no está afiliado directamente a la AFA, está afiliado a la liga correspondiente que
a su vez, sí en forma directa, está afiliada al Consejo Federal que integra la Asociación del Fútbol Argentino. Al estar, obviamente, integrado el Consejo Federal como un órgano aparte de la Asociación del Fútbol Argentino, aquellas ligas que están inscritas en el Consejo Federal están reconocidas por la Asociación del Fútbol Argentino, obviamente, Y aunque no es la Asociación del Fútbol Pablo, Argentino. Sí, ¿consecuencias jurídicas diferentes no hay? no O... hay, no existen. No Ok, existen, es teórico. Es muy una buena bien, pregunta, es muy una buena. buena pregunta, pero es Y recurrente. una disquisición teórica, Ok. exactamente. ¿Qué Pablo, otra? Sí. las academias privadas pueden incorporarse al fútbol organizado para que sus jugadores puedan reportar luego formación y solidaridad? ¿O hay algún mecanismo? ¿Cómo sería Eh, eh, esto? Acá hay un tema, sí. Cuando las academias están reconocidas, claro que sí, no hay problema, pero siempre y cuando tenga que cumplir un requisito que es fundamental y que lo establece inexorablemente el reglamento del Consejo Federal. Tiene que tener personería jurídica. Denomínese academia, denomínese como quiera. Hay mutuales que uno dice, bueno, no, mutual, por ejemplo, voy a dar nombre de una mutual cuyo presidente es muy caro en mis sentimientos, que es la mutual de formación de el querido campeón de América Carmelo Daniel Villalba, y que hasta el año pasado integraba la Liga Lujanense. Está reconocida, es una mutual. Bueno, lo mismo, pero ¿qué pasa? La mutual es una persona jurídica. La academia tiene que constituirse como persona jurídica para poder ser reconocido y admitido por el Consejo Federal de Fútbol. Tiene que tener una personería jurídica, llámese academia, llámese club, llámese asociación, como quiera, pero tiene que tener un reconocimiento como persona jurídica. Perfecto. Es inevitable esto. ¿Una liga del interior puede sugerir una sanción para sumar al reglamento en caso que surgiera una nueva transgresión que no figure actualmente? Dice No, César. no, no. No, 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 no. No. Hay un tema. En el derecho penal común y en el derecho penal disciplinario, administrativo, como se trata este supuesto, hay un principio que es fundamental, que es el de la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Es la descripción contenida en la ley de la conducta prohibida por la norma. Eso es un tipo penal, ¿verdad? Claro. Lo voy a tratar de traducir en términos que no son técnicos. Porque, bueno, mi especialidad toda la vida ha sido derecho penal, aparte del derecho deportivo. Las conductas tienen que estar, por ejemplo, las conductas que son sancionables, ¿verdad? Golpear a un árbitro, por decir, ¿no? Golpear a un árbitro o ofender a un árbitro. Vamos al caso de pobres los árbitros. Bueno, en fin, o salivar a un árbitro. Tienen que estar perfectamente descriptas en cada uno de los artículos del reglamento de transgresiones y penas. Del mismo modo en que los delitos tienen que estar, las acciones constitutivas de delitos tienen que estar perfectamente descritas en cada una de las figuras penales contenidas en el Código Penal de la Nación. Lo mismo sucede en el ámbito del derecho penal disciplinario. Claro, hay una cuestión también acá. ¿Cuál es la diferencia en el derecho penal disciplinario? Que el derecho penal disciplinario admite también los denominados tipos abiertos, conductas que no están perfectamente descritas, pero que, por ejemplo, lesionan la integridad deportiva, la integridad del deporte, el debido cuidado que se tiene que guardar al desarrollar el fútbol, en este caso, ¿verdad? Conductas que no son éticas. Seguro. Ahí sí, son los denominados tipos abiertos.
correcto. Desde el punto de vista jurídico penal de la ciencia del derecho penal, son los tipos abiertos, Ok, que, que inclusive hasta en el Código Penal hay algunos, pero no es el caso tocar acá. Sí, seguro. Mira, María Emilia, bueno, agrega un poquito el tema de, agrega el Comet a todo lo que venía diciendo, que hoy en día, como claro, claro. Acá, bueno, pero sí, lo que quiero decir es que vamos a hacer una charla especial sobre el Comet, sí, sí, así que, pero sí, quisiera referir algo al respecto y es muy oportuno esto. En el año 2022, fíjense que el reglamento de transferencia de interligas habla de una nota que tiene que enviar y la respuesta tiene que ser por telegrama colacionado. No existe más eso a partir del año 2022 por, por una resolución, ¿verdad?, del Comité Ejecutivo de la AFA y también, por supuesto, involucra expresamente a todo lo concerniente al Consejo Federal del Fútbol y a su jurisdicción. Todo lo que se haga en cuanto a transferencia de jugadores tiene que hacerse vía Comet. Es decir, que acá cuando si ustedes en algún momento leen, se ponen a estudiar el reglamento de transferencia de interligas, cuando lean y tiene que mandarle telegrama colacionado o bien cartado, no, Comet, obligatorio. Acá, perfecto, bueno, lamentablemente no tengo el número del boletín oficial, pero es del año 2022, en el correcto, que la AFA determinó que todo se hace vía Comet. Y las ligas tienen vía Comet, y los clubes tienen el Comet, el software Comet. Lo tienen los clubes, lo tienen las ligas. correcto. Pablo, Sí, Guido te pregunta si las ligas tienen autonomía para fijar importes dinerarios para liberar a los jugadores de una liga a la otra. bueno, acá viene el tema. Acá sí tienen, sí, Bien, pueden pedir, por supuesto. ¿Cómo no van a poder pedir? Eso está dentro del acuerdo de voluntades y es lo que se hace habitualmente, ¿eh? Es lo que también se hace habitualmente. Bueno, mira, vos querés que yo te dé el pase del jugador, pagame tanto. Bueno, y claro que lo puede fijar. No es algo que esté en contra de los principios de la integridad deportiva. Por supuesto que no. Lo puede hacer. Ese dinero, por supuesto, después va a tener que ser rendido en la memoria y balance, porque cada club tiene que enviarle la memoria y balance todos los años a la liga correspondiente, ¿verdad? Así seguro. como cada una de las ligas tiene que enviarle la memoria y balance al Consejo Federal del Fútbol Argentino. Tiene que quedar registrado como corresponde, pero puede pedirle una tarifa. Ok. No está prohibido. No está prohibido de ninguna manera. Mira, nos extendimos 15 minutos más, así que quedan preguntas que después nosotros se las mandamos a Pablo y él generalmente muy generoso, generalmente no siempre, nos las va a contestar y nosotros se las vamos a ir mandando vía nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram como Derechos del Fútbol y les vamos a contestar todas las preguntas, pero bueno, ya se nos fue bastante el tiempo. Pablo, bueno, Bueno, naturalmente, siempre muy pedagógico, muy didáctico. Muchísima no, gente participó en este evento, así que te agradezco mucho no, y por favor, toda la gente te está agradeciendo acá en el chat. no, mi agradecimiento a ustedes por haber estado presentes, por prestar atención y les pido disculpas a cada uno de ustedes y también al doctor Bruera y a todo Derecho del Fútbol si en algún momento fui un poco embarullado. Lo que pasa es que es tan extenso este tema, Claro, es tan por vasto supuesto, que amerita jornadas y cursos. Bueno, totalmente. muchísimas Bueno, gracias. Les abrazo envío grande, un abrazo desde mi excelente. corazón a cada Mil uno de ustedes. gracias. Abrazo enorme. Hasta luego.